La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Thank you very much, dear Antonio, dear Ursula, and I want to thank all our European leaders, first of all, and for such signal, strong support, this council, strong support from the very beginning of the war, and what's been during all this period and last week. You stay with us, and of course from all the Ukrainians, from all our nations. Tenemos que trasladar un mensaje primero de apoyo total, rotundo a Ucrania, porque mientras se está hablando y especulando sobre qué es lo que vamos a hacer en una tregua, en un alto el fuego o en un potencial acuerdo de paz, la realidad es que hoy la guerra continúa. Y por tanto es muy importante el mensaje que trasladó el gobierno de España hace poco más de 7 días en Kiev, donde aprobamos y acordamos con el gobierno de Ucrania el trasladar y comprometer 1.000 millones de euros de las arcas públicas españolas para la ayuda militar, fundamentalmente ayuda militar, para que Ucrania continúe defendiendo su soberanía y su integridad territorial hasta que efectivamente se pueda producir ese alto el fuego. Los presupuestos en defensa de los países de la Unión Europea se vienen incrementando desde el año 2020 aproximadamente. Ya con, digamos, el estallido de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, para ser más exacto, estos fueron incrementándose de manera más exponencial, pero ya había un compromiso de la Unión Europea por la permanencia de muchos de los países de la Unión Europea a la propia OTAN para ir incrementando sus presupuestos en defensa, porque consideraba Estados Unidos en ese momento que ellos aportaban mucho más de lo que aportaba la Unión Europea y que eso no era razonable ni justo. Y por tanto, ahí, digamos, no hay novedad. ¿Qué nos parece a nosotros? Nosotros siempre hemos apostado por la vía diplomática y por la vía negociada. Hemos señalado con claridad que lo que pasó en Ucrania fue una invasión de Rusia a Ucrania, sin olvidar por eso que desde el 2014 en Ucrania se estaban llevando a efecto o a práctica cuestiones que poco tienen que ver con los derechos humanos, como lo que pasaba en Donbass o como lo que pasó con los sindicalistas de Odessa, etcétera, pero sin que eso sirva para justificar cualquier invasión, que además tiene una lógica de apropiación, como casi todas las guerras, de recursos y de dinero, ¿no? Y en este caso con las tierras raras se está viendo con claridad, y la pelea que tiene ahora mismo Trump con Zelensky por las tierras raras. Desde esa posición que siempre hemos mantenido, siempre hemos apostado por las vías diplomáticas y por las vías negociadas, y no creemos que armarnos hasta los dientes vaya a hacernos ciudadanos y ciudadanas ni más libres, ni más seguros, ni siquiera con una dignidad mayor en nuestras vidas. El próximo jueves llamaré a todos los líderes de los grupos parlamentarios, al jefe de la oposición y al resto de grupos parlamentarios, salvo a Vox. Vox no va a estar en la ecuación porque ya tenemos muy claro cuál es la visión de Vox, para compartir esa información con todos ellos y algunas reflexiones y también posiciones que el Gobierno de España viene manteniendo desde hace 3 años, desde el inicio de la guerra hasta este momento. Digo esto en un momento en el que una ola reaccionaria sacude al mundo y amenaza con revertir buena parte de los avances que las mujeres han conquistado. Un tiempo en el que se aprueban supuestas regulaciones antidiscriminación que en realidad lo que suponen es desmantelar las políticas de igualdad con el argumento de promocionar el mérito, como si las mujeres tuvieran menos mérito que los hombres. Y en el que se intimida a las empresas para que abandonen sus programas de igualdad y certifiquen que no aplican planes de género si pretenden obtener contratos públicos y no enfrentarse a sanciones. Puigdemont y sus planteamientos son extrema derecha de la peor, incluso extrema derecha independiente. Es de una hipocresía tremenda plantear muros cuando realmente lo que se está cavando es una zanja. De verdad, lo digo en serio, que la izquierda pueda asumir que se puede regular el tráfico de personas por cuestiones de idioma, de creencia, de identidad, es literalmente una transposición de lo que le escuché el otro día a Trump. En esa proposición de ley no hay ninguna referencia a ningún requisito, ni en referencia a la lengua, ni en referencia a ninguna otra circunstancia. Por tanto, es un debate inexistente con el simple hecho de leerse la proposición de ley. Guarde usted inmediatamente ese cartel. Estamos preguntando las sustituciones. O guarda el cartel o le llamo al orden por segunda vez. Señor Egea, le llamo al orden por segunda vez. Si le tengo que llamar una tercera vez, le expulsaré de la comisión. Es una vergüenza. Quita usted el cartel
esta señora sea directora general de salud pública. De la comisión. Es Abandone una la comisión. vergüenza absoluta que esta mujer sea directora general de salud pública. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Bueno, pues ya está. Ya estaría todo. Otra semana más que termina y las vamos agotando, siempre esperando que suceda algo, siempre en la fila, en la cola de la compra del pan, siempre a ver qué es lo que ocurre, con muchos anuncios a lo largo de las semanas. Algunos nos auguran el abismo, otros, pero siempre estamos viviendo con la promesa de algo y los días mientras tanto se van agotando. Que me he levantado yo existencialista en esta mañana. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera, mis queridos amigos que cada mañana se son convocados aquí alrededor de una taza de café para tratar de digerir un poco la actualidad, gracias a la euforia que produce el primer sorbo de la taza del café. Es el mejor sorbo, siempre te da un poquito así de... Está comenzando la emoción del día, está empezando no sé, un nuevo amanecer, un nuevo mañana. Luego ya empieza la cruda realidad y entonces ya nos vamos viniendo abajo a lo largo de la mañana. Pero este primer sorbo de café siempre es agradable y está inevitablemente unido a la actualidad, a las noticias, saber cómo está el mundo ahora que voy a salir de casa, a ver cómo se encuentra la cosa, para saber si tengo que coger o no el paraguas. Bueno, vamos a hacer muchas cosas hoy aquí en la cafetera, porque sabéis que los viernes también tenemos un programa un poco más anómalo. Para empezar, porque soy Fernando Berlín, un tío sentado en pijama en la oscuridad del estudio. El programa del viernes no transcurre en directo como los del resto de la semana, porque a esta hora, cuando estéis escuchando esto, hijos míos, yo ya no estaré entre vosotros. Estaré sentado en los oscuros callejones de la corte, allí donde se libran los navajazos, porque estaré en alguna tertulia. Tengo que ir a Telecinco y a La Sexta esta mañana. Me decía alguien, los barrios bajos del periodismo son las tertulias políticas. Siempre son muy interesantes porque siempre, para empezar, puedes participar de un ejercicio que es el de escuchar. Al contrario, que eso siempre es muy positivo, y lo digo honestamente. Y luego también en este país, que cada uno llevamos un seleccionador nacional dentro, que te dejen expresarte y encima te paguen por eso, pues es divertido. Y está la cosa que además en España tenemos una gran tradición con las tertulias. Las tertulias del Café Gijón o las que se dan en cualquier bar, en cualquier esquina. Así que yo estoy encantado a esta hora, pero os echo de menos, queridos amigos, y eso sí, los viernes nos obliga a dejar grabado un programa, un café de puchero cocinado a fuego lento a lo largo de la semana, y luego un pequeño tramo que es en el que me encuentro en este momento, antes de que amanezca, para concretar cómo está el termómetro, la temperatura ahora mismo de la actualidad, dónde están los epicentros informativos. Aquí tengo abiertos todos los monitores en nuestro gran complejo de control, donde están todas las portadas de los periódicos, todos los digitales, el Dow Jones y todas las cosas que suceden vía satélite, epicentros informativos de actualidad. Y para tratar de resumir un poquito el tema. Y luego, como es un programa para los viernes, pues también se quedan los fines de semana como programa un poquito para los oyentes, así que tenemos unas cuantas propuestas en materia cultural, porque damos por hecho que los fines de semana tenéis algo más de tiempo. No solamente formáis parte del cuerpo de trabajadores y esclavos de la sociedad capitalista, sino que además algo de tiempo podréis disfrutar. Y os proponemos un libro. Hoy vamos a hablar de Con el agua al cuello, de Ibai Arvide, buen amigo de este programa, corresponsal que ha conocido el dolor, las migraciones, la Europa de los muros y las murallas. Bueno, pues vamos a hablar con Ibai sobre este libro que ha publicado con parte de sus anotaciones, sus investigaciones, Con el agua al cuello, en la editorial Capitán Swing. Charlaremos con él junto a Clara Nuño. Vamos a hablar también de la serie Occupied, en plata o plomo. Occupied es una serie, la verdad es que yo la he descubierto porque me lo ha dicho Ana, en Prime, y es una serie alucinante, porque es una serie grabada hace 10 años, donde plantean un escenario distópico. Imaginaos qué hubiera ocurrido si de pronto Noruega encuentra
una fuente de energía ilimitada, inagotable, y decide que pone fin a su producción petrolífera y de gas. Al principio, al mundo, porque además ofrece compartir esta tecnología con todo el planeta, al mundo le parece una buenísima idea. Pero la crisis económica que se provoca es tan salvaje, porque claro, dice, vale, el toribio, o como se llame el mineral nos puede dar electricidad para las casas si lo metes en las centrales, pero lo que no nos va a dar va a ser gasolina para los coches. Y la gente se le va a parar el coche, punto. Así que el mundo se une, y allí vemos a la Unión Europea, a Rusia, a Estados Unidos, todos de la mano, para frenar a Noruega en su decisión de parar las energías fósiles. Entonces es una cosa muy distópica, pero vemos a una Rusia capaz de invadir Noruega porque los verdes estaban dispuestos a parar las centrales para siempre y deciden ponerlas en marcha por su cuenta y riesgo. Bueno, es una cosa así como que Rusia, es verdad que alineada con la Unión Europea y con todos los demás poderes, pero una invasión rusa en este momento en el que la actualidad golpea de esta forma. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en la serie Occupied, en Plata o Plomo. Y en videojuegos hablaremos con señor Don Bartu de la saga Final Fantasy. Hemos hablado alguna vez de alguno de estos videojuegos, es un clasicazo. 1987 se lanzó el primero y hasta nuestros días, donde se han lanzado diferentes revisiones, diferentes ediciones nuevas, y supongo que los superfans de la saga pues no tienen mucho nuevo que conocer, pero para aquellos que os gusten los videojuegos y que no hayáis profundizado, yo por ejemplo no he jugado nunca a este Final Fantasy. De hecho, no estoy ahora mismo jugando a ningún videojuego. Estoy entre que no ando con mucho tiempo, que siempre le estoy robando tiempo a la pequeña Maya. Prefiero no comprarme ninguno, pero joder, le tengo echado el ojo a el Indiana Jones y al Star Wars, al Outlands, y cada vez que se me pasa por delante una oferta, ahora he visto que el Valhalla estaba de oferta en Steam también, joder, y los estoy mirando como mierda. Pero bueno, hablaremos de videojuegos también con Bartu aquí en la cafetera. Así que gracias a todos, permanezcan atentos, abróchense el cinturón, que comienza aquí este día de la cafetera con la reunión de la Unión Europea, donde se ha acordado un gran plan de rearme para hacer frente a Rusia. Nos dicen, estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Con la voz de nuestro gran Fede Comín, que nos regaló esta canción y a quien queremos y agradecemos mucho también su cariño. Bueno, para no estar sola, pues fijaos lo que ha pasado. Claro, llevamos una semana alertando sobre esta carrera de pronto que se ha desatado en una Unión Europea desbocada, que con la coartada, con la excusa de que tenemos que armarnos frente a la gran Rusia, de pronto han aceptado un plan económico formidable, un proyecto para impulsar el gasto militar de 800.000 millones de euros. 800.000 millones. Es una cosa tan inédita que nos cuesta creer que todo esto no vaya a tener consecuencias de verdad en otras facturas. A ver si alguien se cree que esto es como la energía, que aquí ni se crea ni se destruye. Los fondos económicos ni se crean ni se destruyen, se transforman. No es que vayamos a cultivar de pronto un nuevo árbol que nos dé 800.000 millones. Va a haber que sacarlo de algún sitio. Así que muchos nos tememos que ese sitio del que usted me habla van a ser las pensiones, la sanidad, la educación, todas las partidas gratuitas. Eso sí, que poco le ha costado a la Unión Europea ponerse de acuerdo para este rearme, que solamente en una semana de pronto han concertado esto. Aprobado ese proyecto para impulsar el gasto militar. Hungría vetó la misión en Ucrania, pero como los otros 26 países han dicho que sí, seguirán adelante. Sánchez anuncia que España destinará a defensa el 2% del PIB antes de 2029. Desde luego lo que no se puede decir es que la doctrina del shock no haya funcionado. Porque, madre mía, qué ironía. ¿Os dais cuenta de lo que ha sucedido? Llevamos décadas en las que Estados Unidos nos estaba sacando los colores porque decía que teníamos que invertir más en defensa. Llevábamos décadas en los que la Unión Europea se estaba construyendo en torno a un proyecto político, pero nadie quería meter la cuchara en lo del proyecto militar y de defensa porque eso suele provocar mucho desencuentro entre los ciudadanos.
Y ahora, cuando precisamente se está llegando a un acuerdo de paz entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, de pronto la Unión Europea se pone nerviosa y decide que necesita rearmarse. Se sale con la suya Donald Trump, a pesar de que nos está amenazando, porque era el que estaba exigiendo que invirtiésemos más en defensa. Y no nos engañemos. ¿De dónde creéis que va a salir ese dinero? ¿Y a dónde creéis que va a llegar? ¿Dónde se va a invertir? Porque el que va a salir extraordinariamente beneficiado va a ser la industria militar norteamericana. A ver si creéis que los F-18 se fabrican en Barcelona. A ver si los misiles Scud pensáis que se fabrican en Polonia. Vamos a estar no solamente comprándole a Estados Unidos para montar ese supuesto sistema de defensa, sino que además vamos a crear toda una estructura industrial relacionada con las armas, con la guerra. Y cuando uno acumula armas en un almacén, normalmente tiene la tendencia de querer gastarlas en algún momento. Que nadie fabrica armas para después tirarlas al contenedor de reciclaje. Así que provoca mucha inquietud y también un poco de vergüenza ajena, porque tenemos la sensación de que bajo la amenaza de que Rusia tiene un poder imperialista y que se quiere hacer con todos, con la Unión Europea. A ver, me cuesta creer a mí que Rusia, que le ha costado confrontar con Ucrania, que no hay quien crea que puede invadir Ucrania y no solamente invadirla, sino ocuparla durante décadas, vaya a seguir ocupando más y más territorios y termine con soldados en Villaconejos de abajo. Resulta bastante poco probable, pero no nos queda más remedio que creer lo que nos dicen las autoridades, aunque algunos tengamos la percepción de que el miedo se está utilizando como coartada para aceptar, para que garanticemos, para que nos traguemos la píldora, la difícil píldora, digerir esta píldora del escenario de guerra. Me gustaría saber si lo que estamos anunciando, lo que se nos está anunciando, es que se iba a subir el presupuesto de defensa sí o sí, o de verdad estamos ante un escenario de guerra, por curiosidad. Yo comprendo que haya países como Finlandia que tuvieron una guerra en el año 39 con Rusia, que fueron ocupados, pero en el año 39. Es que si nosotros tenemos miedo a los fantasmas del año 39, todavía podemos pensar que es que el fascismo está dispuesto a ocupar la judicatura de España. Perdón. Pero lo que sí que da la impresión es de que se está buscando la unanimidad de la sociedad a través del miedo. Porque si algo preocupa a las autoridades europeas por encima de Rusia es la ruptura de la unanimidad. Eso es algo muy paradójico. Porque las autoridades europeas lo que quieren, lo que persiguen, lo que han abiertamente defendido es que necesitamos esa unidad, necesitamos concertación. Bueno, en la portada del periódico El País, la Unión Europea acuerda un gran plan de rearme para hacer frente a Rusia, nos dicen, y mientras tanto nos alertan de esos peligros desde, hemos visto a Bildu, Óscar Matute dice, armarnos hasta los dientes no nos va a hacer más libres, decía Óscar Matute. Yo no creo que Estados Unidos haya sido nunca nuestro protector, ¿eh? O sea, yo creo que... Porque le convenía. Creo que hemos sido sus siervos. Otra cosa es que alguien haya querido disfrazar que éramos siervos de que éramos amigos protegidos. Porque eso es mucho más loable. Yo todavía me mantengo en la memoria del OTAN, ¿no? Que dijo este pueblo, ¿no? Que dijo Euskal Herria y que dijo la ciudadanía de Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y Nafarroa de manera muy clara y taxativa. Aunque luego nos metieran en la OTAN por la puerta de atrás, ¿no? Y desde el OTAN de entrada, ¿no? Pues se pasó lo que se pasó. Hay que cada partido aguante su vela, ¿no? Pero... dicho esto, también hay que decir una cosa. Los presupuestos en defensa de los países de la Unión Europea se vienen incrementando desde el año 2020, aproximadamente. Ya con, digamos, el estallido de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, para ser más exacto, estos fueron incrementándose de manera más exponencial, pero ya había un compromiso de la Unión Europea por la permanencia de muchos de los países de la Unión Europea a la propia OTAN para ir incrementando sus presupuestos en defensa, porque consideraba Estados Unidos en ese momento que ellos aportaban mucho más de lo que aportaba la Unión Europea y que eso no era razonable ni justo. Y por tanto, ese compromiso ya existía en el 21, en el 22 y en el 23. Eso es muy interesante porque efectivamente, como señalaba ayer Óscar Matute, se nos está presentando como algo novedoso una reclamación que llevaba haciendo Estados Unidos desde hace años. Y estaban señalando precisamente que la supervivencia de la OTAN dependía de que la financiasen los países que la componen. Eso es muy irónico, porque la OTAN se ha seguido expandiendo, nos ha provocado tensiones extraordinarias con algunos países y, por ejemplo, con Rusia, extendiéndose hasta las propias fronteras de Rusia, porque hasta ahora Rusia
se quejaba cuando la OTAN se instalaba en países que habían sido satélites de la Unión Soviética, pero no estaban pegadas a sus fronteras. Es que con Ucrania hemos llegado a un punto en el que, además de violar todos los acuerdos que se había alcanzado con Rusia, hay una intervención de Jeffrey Sachs en el Parlamento Europeo que me estabais enviando, que nos hizo llegar precisamente una oyente de la cafetera, Cayetana Galvete, y es una intervención absolutamente imprescindible, donde el economista Jeffrey Sachs pone en evidencia esto. Es un cuento infantil el que se crea que estamos ante el retrato de una Rusia imperialista que está dispuesta a invadir Francia y a enviar soldados a Villaconejos. El que se crea de verdad este relato es que es un niño de escuela. La cuestión no es tanto eso como que es verdad que la Unión Europea se quiere convertir en potencia global en un momento en el que se están redefiniendo los ejes con la fuerza de China, la fuerza de Estados Unidos, y que han llegado a la conclusión por la vía de los hechos de que si no es con un ejército fuerte, aquí nadie te toma en serio. La cuestión es si vamos a ser capaces de construir un ejército fuerte, porque con 800.000 millones y ninguna experiencia, porque no la tenemos, no nos engañemos. Ayer veíamos a J.D. Vance burlándose, y aunque nos hiera en el orgullo, pero decía J.D. Vance, Estados Unidos, con 1,5 millones de soldados en activo, 1,5 millones de soldados en activo, que libran diferentes conflictos en todo el mundo, acostumbrados a luchar, decía, ¿hace cuántos años que en estos países europeos no se libra una guerra, no se va a una guerra? Porque nosotros hemos enviado, en el mejor de los casos, a 200 hombres, a 2.000 hombres. Pero la cosa es qué experiencia tenemos para montar un ejército a gran escala. ¿Alguien cree que lo vamos a montar con 800.000 millones? Lo que vamos a hacer es vincularnos necesariamente al ejército que ya existe. Bueno, precisamente hacía una crítica muy fuerte Irene Montero en estos días. Decía, nos están robando a la vista de todos y nos están poniendo en peligro. Von der Leyen ha propuesto 800.000 millones de euros de gasto en armas para la Unión Europea. Europa no tiene ese dinero. ¿Sabéis del único sitio que puede sacar Von der Leyen y su gran coalición de guerra apoyada por Pedro Sánchez esos 800.000 millones de euros? De la sanidad, de las pensiones, de la escuela pública, de las políticas de lucha contra las violencias machistas. ¿Quién gana con el rearme? El rearme es un auténtico robo. Son las empresas de la industria militar las que están haciéndose de oro y subiendo en bolsa. BAE, la de United Kingdom, 23%. Rheinmetall, de Alemania, 124% de aumento en bolsa. Thales, de Francia, 67%. Leonardo, de Italia, 118%. Indra, España, sube un 50% en bolsa. ¿Quién gana con la guerra? Ganan las empresas distribuidoras de alimentos, ganan las energéticas, gana la banca con la subida de los tipos de interés y sufren los pueblos. Y además nos han contado que más gasto en armas es más seguridad. Y no es verdad, sencillamente no es verdad. Europa en 2021 gastaba 210.000 millones y ahora gasta 326.000 millones de euros en armas. ¿Hay más seguridad? No, estamos en más peligro. Más armas no es más seguridad. Más armas nos ha puesto en más peligro. Y nos dijeron que si íbamos a la guerra, Ucrania ganaría. Nos lo ha dicho Sánchez una y otra vez. Y efectivamente no ha sido verdad. Ucrania llegará a un acuerdo más tarde o más temprano porque se negocian las cantidades, no se negocia el interés de terminar con la guerra. Estados Unidos ya no quiere seguir defendiendo a Ucrania. Y es una ingenuidad pensar que Ucrania va a seguir por su cuenta y riesgo junto a la Unión Europea. Ucrania terminará dejando de lado a la Unión Europea si lo necesita y si finalmente se llega al acuerdo con Estados Unidos y Rusia. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y terminará pasando. Y se está librando una negociación, una conversación a la que ni siquiera estaba invitada la Unión Europea, que también levanta la mano para ser llamada a la mesa de negociación. Y también levanta la mano para meter la cuchara en el plato. Porque ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero es que ser amigo de Estados Unidos es fatal, como decía Jeffrey Sachs. Esa es la cuestión. Trump no quiere perder esta partida. Lo ha dicho. Esa es la razón por la que va a haber acuerdo. Esa es la razón por la que esta guerra va a terminar más tarde o más temprano. Porque Donald Trump ha dicho que no quiere seguirla. Y Donald Trump y Vladimir Putin van a poner fin a esta guerra. Y lo van a hacer porque quieren los minerales raros
y Ucrania está dispuesto a dárselos. Así que se estará negociando en qué condiciones y mientras tanto Europa haciendo gala de todo su gran belicismo, levantando las manos y haciendo alaracas, no importa porque la guerra va a terminar. Y Europa se habrá gastado una ingente cantidad de dinero en montarse un sistema de defensa para algo que no va a estar en cuestión. Decía Jeffrey Sachs, díganselo a sus colegas fuera del Parlamento Europeo. Se ha terminado, y se ha terminado porque Trump no quiere cargar con un perdedor. Porque Ucrania ha perdido esa guerra. Eso es todo. ¿Cómo sabíamos que ocurriría desde que comenzó la guerra? Eso sí, miles de muertos después. Miles de vidas arruinadas, con muchísimos desplazados. Es verdad que todo esto no tiene nada de moralidad. No lo tiene, no tiene nada de ético. Pero es que nunca lo tuvo. Es que ningún conflicto tuvo moralidad alguna detrás. Es que no se trataba de defender la democracia, ni las fronteras europeas, ni los valores. Se trataba de las tierras raras, se trataba de los minerales, de las materias primas, de los recursos de Ucrania, que tiene una ingente cantidad de recursos. ¿O es que acaso estamos preocupados de la moralidad de Gaza? ¿Es que vamos a enviar también allí armamento? ¿Vamos a gastarnos 800.000 millones en armar un ejército europeo? No se trataba de eso, se trataba de los recursos, la gran excusa, la gran coartada, la máscara que se colocan. Y sí, Ucrania ha perdido esa guerra y Estados Unidos no quiere hacerse cargo del perdedor y sabe que solo pueden salvar esas negociaciones a día de hoy. Que cuanto más tarde negocie, peor le va a ir. Es que esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo el economista estadounidense Jeffrey Sachs en el Parlamento Europeo. Y es triste escucharlo, y es doloroso escucharlo, y no es nada moral. Y claro, cuando uno se ha creído las películas de buenos y malos, cuando uno se ha creído los relatos infantiles, que la vida es una serie de televisión, pues escuchar la cruda realidad suena vergonzante. Pero mientras tanto, sí, Pedro Sánchez anuncia reuniones con los grupos parlamentarios, menos con Vox, para explicarles estas cuestiones. He anunciado mi comparecencia en el Congreso de los Diputados a finales del mes de marzo, pero creo que la actualidad, la información que empezamos a tener ya y la conformación de criterio en cuanto a qué cosas podemos empezar a hacer entre todos los europeos amerita el que la próxima semana pueda llamar a todos los líderes de los grupos parlamentarios para poder intercambiar opiniones, reflexiones sobre los desafíos que tiene Europa y por supuesto también cuál es el planteamiento que tiene el Gobierno de España. Por eso les anuncio que el próximo jueves llamaré a todos los líderes de los grupos parlamentarios, al jefe de la oposición y al resto de grupos parlamentarios, salvo a Vox. Vox no va a estar en la ecuación porque ya tenemos muy claro cuál es la visión de Vox. Así que serán llamados para explicarles estas cosas. Con otras palabras, sospecho, pero mismas explicaciones. Decía Pedro Sánchez que, bueno, es que mientras se especula con qué hacer con el proceso de paz en Ucrania, la guerra continúa. Tenemos que trasladar un mensaje primero de apoyo total, rotundo a Ucrania, porque mientras se está... Por lo tanto, se ratifican el envío de 1.000 millones de euros que había prometido delante de Zelensky hace solamente unos días. Luego ya está todo lleno de mensajes, de retórica, de cómo se embalsama todo esto para que parezca lo más razonable posible, y la retórica, la épica. Que vamos a ir hacia adelante en el fortalecimiento de una Europa mucho más unida. Lo hicimos durante la pandemia, lo hemos hecho durante la crisis energética, lo volveremos a hacer también cuando... Una Europa más unida, porque vuelvo a insistir, si hay algo que temen las autoridades europeas por encima del enemigo ruso, es la ruptura de la unanimidad. Por eso se pone en evidencia esta mañana que Víctor Orbán ha mirado para otro lado en plenas negociaciones. Bueno, la ABC, la Unión Europea acuerda acelerar su rearme contra Rusia, dice el periódico ABC. Mientras tanto, también en La Razón, los 27 apoyan el rearme europeo defendido por von der Leyen. Y en La Vanguardia, la Unión Europea asume el objetivo de costear su propia defensa. Los 27 aprueban en una cumbre de urgencia el plan de von der Leyen para invertir estos 800.000 millones. Los miembros de la Unión Europea expresan su apoyo a una paz justa y duradera en Ucrania con el desmarque de Orbán. Sánchez llamará a Feijóo para buscar un consenso sobre Ucrania. Y con todo este catálogo, claro, luego hay gente que se pregunta y dicen, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Solo hay dos voces discrepantes? A toda esta carrera, a todo este coro de unanimidad, no hay nadie que se oponga, no hay nadie que esté señalando
como decía Irene Montero. Luego les sorprende que suban en las encuestas porque es la única voz en el panorama electoral. Hemos escuchado a Bildu y a Irene Montero. El resto, unidad, es que hemos escuchado hasta a José María Aznar. Y siempre con la defensa, con las armas. Claro, pensábamos que habría voces discrepantes en la izquierda, que el Partido Socialista no asumiría esta posición de forma tan contundente. Luego se quejan de que Podemos les vaya mordiendo los talones. Pero es que es la única voz que se ha mostrado en contra de asumir con fe ciega esto sin cuestionarlo en nada. Bueno, es una cosa insólita. Mientras tanto, nos encontramos, sí, con que se critica la ola reaccionaria, lo decía Óscar Puente en estos días. Digo esto en un momento en el que una ola reaccionaria sacude al mundo y amenaza con revertir buena parte de los avances que las mujeres han conquistado. Pues estaría bien no asumir los mensajes de la ola reaccionaria si no queremos que siga creciendo, porque al final la gente va a elegir al original, no a la copia. Así que si de pronto nos mostramos todos pro-armamentísticos, resulta que para eso ya lo hacen mucho mejor los de Vox. Pero bueno, mientras tanto, Yolanda Díaz se comprometía a un escudo laboral en el caso de que Estados Unidos continúe con su guerra de aranceles. Y hoy España, junto a la Unión Europea, se enfrenta a las amenazas sobre el comercio mundial y a la imposición de aranceles. Esto creo que es, ayer teníamos un encuentro con las patronales en nuestro país, desde luego esta es la gran preocupación, igual que lo es en el mundo. Yo aprovecho esta comparecencia para mandar un mensaje de tranquilidad. Y también hemos visto como, bueno, sí, muchas críticas, pero contra la extrema derecha, contra los ultras, mucho hablamos de muros, pero entregamos las competencias en materia de inmigración a un grupo como Junts, que tiene mensajes claramente xenófobos y de derechas. Hay que hacer de la necesidad virtud, dicen algunos. ¿No le parece así a García Page, que criticaba este pacto de inmigración con Junts y decía que no me vengan con cuentos ahora con el muro a la extrema derecha? A mí ya que no me vengan con cuentos chinos de muros frente al trumpismo, frente a la extrema derecha, sobre todo cuando se está pactando con la peor. Usted dice claramente... Desde mi punto de vista, además, me parece que no se puede pactar y espero con toda mi fuerza que esto no salga adelante. Espero que no salga adelante, por muchas razones. Y que si por casualidad saliera, en esta sucesión de carambolas que empezaron el 23 de julio, si saliera adelante, que tenga retorno, que nadie piense que esto es consolidable. Pero aludía Emiliano García Page, decía, es que este pacto con inmigración no es que le preocupase tanto en la materia de la xenofobia, sino que además hablaba de la identidad, porque bueno, se corre el bulo de que en ese pacto contra la inmigración, en ese pacto de competencias que se le entregarían a la Generalitat, se incluyen también cuestiones relacionadas con la lengua. Inmigración y lengua, una muy mala combinación, pero decía Félix Bolaños. Pero alguien se lo ha leído, si ahí no pone nada de eso. Me parece un debate que sería inexistente si se leyera el texto de la proposición de ley que hemos acordado el Partido Socialista y Junts, porque en el texto que se ha pactado por parte del Partido Socialista y de Junts, que ahora está en tramitación parlamentaria, en esa proposición de ley no hay ninguna referencia a ningún requisito, ni en referencia a la lengua, ni en referencia a ninguna otra circunstancia. Por tanto, es un debate inexistente con el simple hecho de leerse la proposición de ley. Quien se la lea podrá comprobar que no existe ningún requisito de esa naturaleza. Mire. Así que, bueno, así está el panorama. Vamos a ver qué es lo que lleva la prensa internacional y conocemos un poquito más qué es lo que ha llamado la atención y vemos un poco de resumen de otras noticias que han tenido en estos días espacio en la actualidad de nuestro país. Escuchas La Cafetera. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que abrimos además en La Cafetera un capítulo cada semana para hablar de la prensa internacional, de cómo proyecta la imagen de España en el exterior, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días.
Hola, buenos días. En una semana en la que la cesión de control de fronteras, la migración a Junts, a Cataluña, esto ha sido señalado como una victoria de los independentistas, ¿no? Sí, la verdad es que ha tenido bastante eco en medios internacionales. Esta noticia que ha monopolizado buena parte de la prensa española, ¿no? Este acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar, transferir o ceder, como se ha dado a llamar, parte de las competencias de la política migratoria digamos, al gobierno autonómico, pues desde Bloomberg a Libération, a Business Standard, RFI, Sud-Ouest, es decir, ha habido multitud de medios internacionales que lo han puesto de relieve. En general, casi todos los medios que se hacen eco de ello destacan que es una cesión bastante amplia, que realmente el acuerdo entre el gobierno y Junts contempla pues la cesión, por ejemplo, o al menos que los Mossos d'Esquadra, las fuerzas del orden catalanas, vayan a controlar pues desde fronteras, aeropuertos, puertos y algún otro tipo de zonas críticas para la inmigración, y luego también una parte de los permisos y en general de las competencias migratorias que tenía el Estado. Eso Bloomberg, por ejemplo, considera que es una victoria para los independentistas. Algunos otros medios, como por ejemplo RFI, la emisora francesa, pues considera que es un acuerdo histórico. Destaca que ha llegado por sorpresa, aunque todos los medios explican que el gobierno ha llegado a este acuerdo con Junts porque necesita los votos de Junts a nivel parlamentario, en el Parlamento donde tiene minoría, y pues bastantes medios destacan esto, ¿no? Que Cataluña pronto podría controlar o gestionar ella misma su política migratoria. Sud-Ouest o Europe 1, otra emisora francesa, también lo ponen de relieve. Y luego Libération, el diario de izquierda, en el que precisamente escribe François Musso, que el corresponsal que hemos tenido esta semana, en un artículo que él mismo firma, pues habla de cómo este pacto ha desatado una serie de miedos en España hacia una inmigración que controle Cataluña, ¿no? Se hace un poco eco primero de las objeciones que ha puesto y del grito en el cielo que ha puesto la derecha, la oposición de derecha española, que lo ha considerado la cesión más grave casi de la historia de la democracia reciente en España, pero sí, apunta algunos de los aspectos, por ejemplo, que desde Junts intenten ligar, digamos, la concesión de un permiso de estancia en Cataluña a conocer el catalán y que haya algún tipo de casi de certificado de catalanidad. Esto es algo que destaca Libération, y un poquito todo el revuelo que ha producido el pacto, y como destaca que en un país tan descentralizado en apariencia como España, o de hecho, sin embargo, en algunos casos, algunos aspectos estaban considerados como sagrados, y en este caso, pues el acuerdo entre el PSOE y Junts había, digamos, superado, había ido más allá, había roto una línea roja, y esto había generado bastante revuelo y bastantes miedos en España. Algún otro medio también destacaba, por ejemplo, RFI también destacaba el enfado de la derecha, las críticas feroces de parte de la oposición, y en general ya te digo que es un tema es un asunto que ha generado bastante atención. Y además de inmigración, también se ha hablado en otros capítulos la gestión positiva que se hace de la inmigración en España, que beneficia al crecimiento y a la natalidad. Esto también lo siguen destacando los medios internacionales, ¿no? Sí, todos los temas, todo lo que tiene que ver con la inmigración, sobre todo con ese impacto positivo que numerosos medios le han destacado en las últimas semanas, ¿no? Dados los buenos datos españoles de macroeconómicos, y cómo España había crecido en 2024, siendo la economía, pues la gran economía que más había crecido. Es verdad que todo este impacto que había tenido la inmigración para este crecimiento de España, pues lo habían puesto de relieve en numerosos medios internacionales. En esta última semana, fíjate que hay otros dos que han destacado tanto el impacto económico como el impacto en la natalidad. Por ejemplo, Newsweek, el semanario estadounidense, se hacía eco de cómo la inmigración había mejorado los datos de natalidad. La Libre Belgique, un diario belga, también lo ponía de relieve. Y luego ha habido otros artículos en numerosos medios, por ejemplo, en Associated Press, que es una agencia estadounidense que luego han republicado bastantes medios ahí en Estados Unidos, pues destacaba cómo había ayudado a la economía española. Pero además
además ha habido dos artículos que han sido interesantes en esta última semana. Uno de Reuters, la agencia británica, que bueno, ponía de relieve todo este impacto, estos buenos datos económicos, pero advertía que, bueno, que esto coincidía también con una serie de retos para España que iba a implicar y que estaba implicando la inmigración, como esos buenos datos económicos se habían basado en buena parte en la inmigración, pero la llegada de numerosos inmigrantes pues había agravado la crisis de la vivienda que existía en España, ¿no? Además, bueno, hablaba de cómo en España ya había una cierta indignación, hablaba incluso de una mezcla tóxica por falta de vivienda, por los altos precios y porque los salarios no terminaban de crecer al mismo ritmo, y que esta indignación social pues había coincidido con la llegada de numerosos inmigrantes, y esto también estaba tensionando el sector de la vivienda, ¿no? Hablaba un poco de la falta de viviendas y cómo además bueno, pues todo este cóctel bueno, pues podía incluso afectar tanto, mencionaba también el auge y digamos la popularidad de Vox y de las ideas de extrema derecha, pero también podía tener un doble efecto, ¿no? Y afectar también al hecho de que dejaran de venir los inmigrantes que España necesita para seguir creciendo, y que bueno, se diera este dilema para la economía. Y por otro lado, Marianne, que es un semanario francés, se fijaba especialmente en cómo este frágil equilibrio, decía, que se estaba manejando en España con la inmigración, porque explicaba que desde la izquierda la estaban gestionando con mucho pragmatismo, con un enfoque diferente al del resto de Europa, pero bueno, resaltando que en un país con los problemas de natalidad y de envejecimiento de la población que tiene España, la inmigración era, digamos, una de las vías para seguir manteniendo el crecimiento y el estado de bienestar, pero señalaba que realmente esto estaba sucediendo a la par que la extrema derecha, y en concreto Vox, pues estaba aprovechando para hacer una serie de discursos que estaban carando una parte de la población, y que bueno, España tenía que manejar este equilibrio de seguir apostando por la inmigración para mejorar o para seguir creciendo, pero a la vez tenía que gestionar este aumento y de la extrema derecha, y realmente estas ganancias de apoyo que estaba registrando Vox. Oye, también las acusaciones contra Juan Carlos Monedero, la incomodidad que supone el caso para Podemos, lo han destacado algunos medios de comunicación franceses, ¿no? Sí, sobre todo dos, Le Point y Libération. La verdad es que no ha tenido excesivo eco en los medios internacionales, tampoco lo tuvo algún también artículo, pero no tuvo excesivo eco el caso, bueno, las acusaciones, las denuncias de agresión sexual contra Íñigo Errejón, pero en el caso de Juan Carlos Monedero, pues Le Point, por ejemplo, el semanario francés, sí que lo ha puesto de relieve, recordando que Monedero es un cofundador de Podemos, que había sido acusado de agresión sexual, y consideraba que era un caso, bueno, pues que incómodo para Podemos, dado que era un partido que había, bueno, pues se había realmente había convertido en una bandera la lucha por la igualdad y, digamos, incluso el fin del patriarcado, ¿no? Que había sido uno de los estandartes del partido, y que en este sentido el caso de Juan Carlos Monedero pues lo dejaba en una situación complicada. Y luego Libération, el diario francés, también, él sí, por ejemplo, recordaba que eran dos dirigentes de Podemos acusados de agresión sexual. En este sentido mencionaba también el de Íñigo Errejón, y también insistía en que esto, bueno, pues estaba dañando la imagen de Podemos, que era un partido que realmente había hecho de la lucha por la igualdad y de buena parte de las políticas que habían ayudado, digamos, impulsado el feminismo en España, pues que este caso realmente le estaba generando un daño evidente. Hay algo de injusto, de todas maneras, en el enfoque, porque casos de agresión sexual hay en muchos partidos políticos en este país, en muchas ofertas electorales, y aquí ha provocado una respuesta muy contundente y ha provocado mucho escándalo, incluso interna, también externamente. Oye, luego... Sí, no hablaba mucho de eso, de la reacción de Podemos, no lo mencionaban. Les llamaba más la atención, o destacaban más que uno de los fundadores del partido se hubiera visto, bueno, pues cuestionado por estas denuncias. Oye, la BBC hablaba de el primer juicio que se celebra en España porque un padre quiere impedir la eutanasia de su hija.
Sí, es un caso que la verdad, bueno, el juicio ha sido esta semana y bueno, es un caso tan duro, ¿no? En el fondo y tan tremendo de un juicio contra una joven que ha tenido que testificar ante un juez para intentar conseguir que autorizara su petición de eutanasia, que bueno, la BBC explicaba, ¿no? que realmente Noelia, esta joven de 23 años, que además los detalles del caso que los explicaba la BBC eran bastante duros, porque esta joven intentó suicidarse y se quedó parapléjica y en una situación complicada, había pedido la eutanasia, esta había sido, digamos, aprobada por la Junta de Garantías de Cataluña, pero su padre se oponía y había llevado a un tribunal el caso, ¿no? Se oponía que aquella pudiera acabar con su vida. El padre, explicaba a la BBC, estaba asesorado y ayudado por abogados cristianos, que era una asociación de extrema derechas que había tenido un cierto peso en otros casos en España, pero realmente el juicio, destacaba la BBC, es el primero que se produce en España desde que se aprobó y se legalizó la eutanasia, el primero en que un juez va a ser el encargado de decidir directamente sobre una eutanasia, ¿no? Y explicaba un poquito los detalles de este caso, que bueno, sobrecoge bastante. Fíjate que después de darlo la BBC, que le dedicó un reportaje esta semana, he encontrado algunos otros medios que también lo han puesto en relieve. Le Monde, por ejemplo, el diario francés, también destacaba que era un juicio casi en primicia, ¿no? El primer juicio en el que realmente la eutanasia de una mujer iba a ser decidida por un juez, porque los padres de la joven se oponían a la decisión con una serie de argumentos, y algún otro medio francés también se hacía eco de ella. Oye, y en la semana de los Oscars también han señalado a nuestro país, dicen que se está convirtiendo en una tierra de rodajes. De rodajes internacionales, sí. La verdad es que Le Monde, el diario francés, tenía un reportaje esta semana que firmaba su corresponsal, Sandrine Morel, en la que señalaba que España era esto, una especie de paraíso, de tierra, digamos, de los rodajes internacionales. Explicaba el artículo que realmente en las últimas semanas o meses o años se habían rodado desde episodios de The Walking Dead a películas como Lucky Luke, Los Cuatro Fantásticos, que había también una serie de Guy Ritchie ahora mismo, en fin, que buena parte de la geografía española se había convertido en escenario de una buena cantidad de films de Hollywood y en general de la industria del cine, ¿no? Y lo ponía de relieve. Destacaba que sobre todo desde 2020 el gobierno español realmente había hecho un esfuerzo por intentar atraer a todos estos equipos de rodaje extranjero, había incluso dado facilidades, ayudas al sector, facilidades administrativas, incluso algunos créditos o deducciones fiscales, y que el resultado es que realmente había conseguido que España se convirtiera en un sitio privilegiado para los rodajes internacionales, y además que esto realmente estuviera beneficiando a la economía local. Así que en esta semana, coincidiendo con los Oscars, Le Monde ha puesto de relieve esta situación que se está dando ahora mismo en España. Pues la prensa internacional, la mirada sobre la actualidad de nuestro país con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a la resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días.
Pues mira, te diré que he cogido esta serie que nos recomiendas esta semana. La he cogido con un cierto con resistencias, porque no me gusta nada este clima que se está creando, así como toda la política del miedo, todo encima de la mesa. Y digo, bueno, es una serie de hace 10 años, Noruega. Los noruegas además siempre han tenido grandes temores, razones para ello han tenido, pero grandes temores sobre los rusos. Occupied está en Prime. El punto de partida con el que comienza es muy interesante. En un futuro no muy lejano, en el que Rusia y la Unión Europea invaden a Noruega porque han detenido la producción de petróleo por motivos climáticos, y entonces deciden que no pueden poner en peligro a toda la energía mundial. Y entonces, cómo intervienen en la economía noruega, en la política noruega y en el país. Y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Está muy bien, yo es que no la conocía. ¿Tú habías oído hablar de esta serie? Tampoco, además desde el año 2015, o sea que lleva un montón de tiempo. También te indica un poco que la preocupación ha girado, como tú estabas contando, hacia unos territorios y temas que no había, evidentemente, en la España de 2015, y ahora sí los hay. Claro. El otro día encontré una referencia en redes a esta serie a propósito de las cosas que están ocurriendo en el mundo, y pensé, vaya, yo esta no la he visto, ¿no? La propia carátula de la serie es muy interesante. Como dices, es una serie noruega que tiene 2 temporadas, que se estrenó en 2015 y que fue muy polémica. Por supuesto, el gobierno ruso se quejó. Ahora vamos a contar algunas de las cosas que pasan en esa serie, y se quejó, y hubo una cadena que primero se comprometió a emitirla en Noruega, pero luego no, y otra sí decidió hacerlo, y ahora pues se puede ver en Prime de Amazon, y a mí me está gustando. El arranque es muy potente. Me reconocerás que el primer capítulo, el primer ministro noruego decide anunciar, porque han tenido una especie de dana en el país en el que han muerto unas 600 personas, decide que tienen que hacer algo con el tema del cambio climático, y públicamente anuncia un compromiso de reducción del tema del petróleo. Claro, no es que ellos reduzcan la compra, es que son productores de petróleo que suministran a muchos otros países, con lo cual pues se monta un gran pifostio. Y voy a hacer un pequeñín spoiler, que es que el primer ministro anuncia esto en me parece que es una central nuclear, coge un helicóptero para marcharse y lo secuestran los rusos. La sorpresa es algo que tú has dicho también, que es un poquito de spoiler, y es que esta operación contra Noruega no solo la desarrollan los rusos, sino que los rusos se alían con la Unión Europea, lo cual es muy distópico. De momento no ha ocurrido, y si vemos a los rusos tan capaces de hacerlo, que fueron los que se quejaron cuando salió la serie, no el resto de países, se quejó solo Rusia. Le hablo en nombre de toda la Unión. Señor Berg, usted ha ignorado las necesidades básicas de la población. En absoluto. Les hemos ofrecido toda nuestra energía de torio a ustedes, la Unión Europea. ¡Joder! ¿Cómo se puede arrancar un coche diésel con energía eléctrica? Cambiando la energía. Eso es lo que no he dejado de rogarle a la Unión desde que salí electo. Sí, ya es demasiado tarde. Vamos a reanudar su producción de gas y de petróleo. No, ¿qué está pasando aquí? Soy un líder elegido democráticamente. Estoy haciendo lo que prometí a mis electores. Se va a hacer. Con o sin usted. El gobierno ruso ha tenido la amabilidad de ayudar a Noruega. Ellos se asegurarán de que su nivel de producción sea el mismo de antes de que usted iniciara su mandato. Por favor, me gustaría marcharme. ¿Cerramos el trato, señor Berg? No, esto es totalmente inaceptable. Exijo hablar con otro líder, un líder de gobierno. Noruega ha descubierto una fuente de energía inagotable y además se ofrece a compartirla con todo el planeta, pero llega un momento en el que le dicen, ya, pero los coches, ¿cómo se van a mover con ese mineral? Y entonces, se provoca una crisis industrial extraordinaria, energética. Noruega es un gran proveedor de petróleo, y con su negativa a seguir en los combustibles fósiles, provoca unas consecuencias globales que hace que se unan todos en contra de los noruegos. El punto de partida es verdad que es muy distópico, pero claro, en este contexto de inseguridad en la Unión Europea, es verdad que Noruega, también los fantasmas sobre la Unión Soviética, a mí me hace gracia porque estamos viendo cosas que parece que conectan con el tiempo, pero esto mismo que le está ocurriendo a Estados Unidos, Donald Trump alineándose con los rusos, rompe completamente con la propia historia de Estados Unidos y los fantasmas de Estados Unidos, donde los rusos eran el archienemigo
de Estados Unidos, ¿no? Y de pronto estas alianzas, Noruega siempre ha tenido el fantasma de la invasión rusa, siempre los intereses que tienen estratégicos en todo lo relacionado con el Ártico y la cuestión energética y todo eso, siempre han temido que Rusia fuera... Pero claro, estamos hablando de escenarios que ahora se dan en la Unión Europea en otros términos, pero que parecen estar todos muy conectados, ¿no? Totalmente, si nos llegan a decir hace años, como tú apuntabas, que la relación excelente que iba a haber entre Rusia y Estados Unidos iba a ser como lo que estamos observando en esta etapa. Hombre, es verdad que hay una parte que no sorprende, porque la campaña primera que gana Trump la gana con ayuda, con comodín ruso, que le echan una mano claramente, ¿no? Entonces, bueno, lo que no pensábamos es que iba a ser de tanta intensidad en este segundo mandato del presidente de Estados Unidos, pero claro, si tú ves una serie que está hecha en 2015 y, como tú dices, con el foco puesto en Noruega, que siempre han estado preocupados y que tiene, digamos, un factor elemental de preocupación, que es lo que generan con el tema del petróleo, pero también la mirada rusa que tienen tan encima, pero yo no sabía que existía una serie que podía apuntar tan directamente a los responsables de una decisión tan estratégica para todo el mundo, no solo para los noruegos. Y, por cierto, el creador de la serie es Jon Esbo, que es un superventas, un escritor superventas a nivel mundial. Seguro que sigo El Murciélago o alguna de sus otras obras que han sido, ya te digo, bueno, superventas a nivel mundial. No sabía que también había creado esta serie, entre comillas, distópica y centrada en un tema tan de geopolítica y de recursos como ahora se está hablando, ¿no? Tú y yo antes de empezar estábamos hablando del tema de las tierras raras. Es evidente por qué a alguien le pueden interesar las tierras raras, ¿no? Bueno, pues siempre hay un elemento. Pasó la guerra de Irak con el petróleo, está pasando también con el tema de las tierras raras, y en esta serie se apunta a que el petróleo es el desencadenante de todas las decisiones que tienen que tomar los noruegos con el cambio climático, pero no solo con eso. Bueno, los valores democráticos, todas las excusas con las que se encubren al final las guerras, si se hicieran por principios morales, la mitad del planeta estaría siendo ayudado. Se hacen siempre por recursos mayoritariamente energéticos. Pero claro, yo decía, que en Finlandia existiera el miedo, el fantasma de la invasión rusa, tiene lógica, porque en el año 40 fue invadida por Rusia y temen que eso pueda todavía tener algunas raíces, y hay, bueno, su posición sobre Ucrania, pero Noruega es un país ajeno. El planteamiento que sí que me gusta de la serie es que es bastante verosímil. ¿Qué sucedería si un país, una potencia energética como Noruega, pero un país cualquiera, encontrase una fuente de energía ilimitada que pusiese al mercado completamente patas arriba? Porque efectivamente no puedes cambiar los coches de la noche a la mañana, la industria de todos los países de la noche a la mañana, y te convertirías en un enemigo estratégico de todo el planeta. Incluso con algo tan positivo como eso. Y entonces ver cómo se alinean todos, incluido... Esto pasa en el primer... No es un gran spoiler porque pasa en el primer episodio. Pero cómo se alinean todos los países, incluso Europa, y además delega en Rusia la solución de esa crisis, invadiendo superficialmente, por lo menos en estos primeros episodios. Yo no he avanzado mucho en la serie, pero de momento estoy en una invasión más o menos light de Noruega, y ver cómo se alinearían todos por compartir esos objetivos resulta muy inquietante, más allá de toda la situación. Y resulta distópico en el sentido de que no te puedes imaginar que la Unión Europea haga eso. No digo que no vaya a ocurrir, digo que yo no me lo imagino. Tanto es así que quien protestó, como te decía, fue el gobierno ruso. O sea, Moscú montó un pitote porque les parecía un insulto acusarles de algo como eso, cosa que en la Unión Europea nadie hizo, porque nadie se podía imaginar que eso pueden hacerlo, ¿no? O sea, que les sonaba tan verosímil que les pareció una crítica y no una ficción. Pero bueno, la cuestión es que la serie se llama Occupied, está en Prime, tiene 2 temporadas, los capítulos son bastante manejables, la verdad, por lo menos la primera temporada creo que tiene 10 episodios, la segunda 8, pero son de una duración, y es eso del 2.15 y del 2.17, y ahora se puede leer con otros ojos, ¿no? Sí, y es, por cierto, también la serie más cara de la historia de Noruega de los últimos años. Se gastaron 90 millones de coronas y, como te digo, con una apuesta fuerte, que una tele al principio dijo que la quería y después decidió que no. Wow. Por lo que podía venir de vuelta. ¿Te imaginas hoy una serie como esta? Proponer una serie como esta, tal y como estamos, acusando a la Unión Europea de jugar de la mano, como tú decías, de Rusia, que es lo que está haciendo Estados Unidos. No lo sé. No sé yo si saldría. Pero también te digo que recuerdo al gobierno de Zapatero anunciando acuerdos con Rusia para mejorar nuestras relaciones turísticas. O sea, hubo un tiempo que nosotros conocimos, y no hace tanto,
en el que las relaciones del mundo con Rusia parecía que iban en otra dirección y de pronto... Con la Rusia de Putin, porque todos los gobiernos, porque Mm. dicen, no, con otros, no estoy hablando de Yeltsin, estoy hablando de Putin. Todos los gobiernos españoles, hasta, es verdad que hay un antes y un después. A ver, Putin siempre ha sido el mismo, pero él invadió Ucrania hace 2 años, hace 3 años. Eso no había ocurrido hasta ahora, con lo cual tiene sentido también que se hayan roto las relaciones, aunque también es verdad que ahora Trump le está blanqueando para que pueda volver a participar seguramente en todo. Sí. Bueno, Hugo, yo no sé si recuerdas aquel maravilloso lapsus del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando anunciaba esos acuerdos con la Rusia de Putin. Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. No recordaba que había sido en este tema. Sí, yo sí lo recordaba porque lo hemos repetido algunas veces en el programa, pero los tiempos han cambiado, estamos en otro mundo, en otro escenario. Estamos en la ficción, en la realidad de la ficción o la ficción de la realidad. Noruega, país invadido por Rusia en esta ficción. Me hace gracia porque dicen invadido pacíficamente, que también es una cosa un poco como lo que nos intentan vender ahora de Ucrania, ¿no? El Moscú y el Kremlin de desnazificar Ucrania. No es una invasión, casi como que les reciben con flores, ¿no? Pues no, yo que he estado en Ucrania varias veces durante la guerra va de matar gente y va de invadir sitios y eso es lo que están haciendo los rusos. Bueno, pues esta es la serie esta semana, En Plata o Plomo. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente. Tiempo para la lectura, tiempo para abrir los libros de la biblioteca, de la librería cafetera, que cada semana seleccionamos para intentar acercaros a algún título cuando se acerca el fin de semana con Clara Nuño. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, cafetera. Oye, hoy es un buen amigo de este programa, Ibai Arvide, al que respetamos, queremos, admiramos mucho su trabajo, siempre denunciando los abusos frente a la inmigración, las dificultades, los derechos humanos, como son violados constantemente, y publica ahora con El agua al cuello en Capitán Swing. Sí, efectivamente, en esta sección de libros nos vamos a poner serios y vamos a hablar de las devoluciones en caliente, que también se las conoce como pushbacks, y que se han convertido en un elemento central en la política migratoria griega, y por tanto la europea, porque Grecia es una de las principales fronteras de entrada a Europa. E Ibai, que ya muchos años viviendo en Grecia, ha documentado la situación y el maltrato de todas las personas que intentan llegar a Europa. Y de hecho, nos comenta que es incluso más caro viajar en cayuco que en business. Pues hablamos con Ibai Arvide, es el autor de Con el agua al cuello, la editorial Capitán Swing. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Ibai Arvide, muy buenos días. Hola Fernando, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Bueno, qué ganas tenía de que volviéramos a encontrarnos y además a cuenta de Con el agua al cuello en Capitán Swing. Oye, intentamos siempre hacer una suerte de presentaciones aquí en la cafetera para los oyentes, intentándoles acercar el título. Haznos una aproximación al libro, una pequeña sinopsis. Sí, el libro es una crónica de 10 años trabajando en las fronteras griegas. Básicamente lo que he hecho ha sido coger todos mis cuadernos, todas mis libretas de los últimos años y ordenarlas, ¿no? Además de complementarlo con una parte de investigación. El libro combina lo que es el reporterismo clásico, es decir, ir a un lugar, preguntar, hablar con la gente, explicar lo que te cuentan, con algunos elementos de investigación respecto a la violencia en las fronteras. Es decir, cuenta cómo Lesbos y el resto de islas han pasado de ser un lugar conocido mundialmente por la solidaridad
a ser el escenario de una violencia salvaje, de una violencia atroz que sucede todos los días mediante las devoluciones en caliente. Has trabajado en estas zonas muchísimo, has profundizado, has viviendo allí, observando muy de cerca el fenómeno. ¿Ha cambiado? Porque da la impresión ahora de pronto ha desaparecido de los medios de comunicación, de pronto parece que no está ocurriendo nada. Sí, paradójicamente, cuanto peor es la situación, cuanto mayor es la violencia estatal que se emplea contra estas personas, menos noticia es. Y una paradoja todavía más llamativa es que cuanto más gente va a Grecia, cuanto más turístico se convierte el país, menos interés hay por lo que sucede allí, ¿no? La mayoría de las personas que van de turismo no quieren desconectar, evidentemente, no quieren comerse la cabeza, no quieren pensar en lo que sucede a pocos kilómetros del mar en el que se bañan, porque sería realmente incómodo ser conscientes del grado de violencia que se emplea en ese mar. Una de las grandes políticas migratorias de los últimos años ha sido la externalización de las fronteras. Cuéntanos un poco cómo funciona y qué consecuencias tiene. Sí, en Lesbos y en el resto de islas del Egeo la externalización es muy evidente y es muy fácil. En 2016, cuando se firma el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y se hace a Turquía responsable de evitar el tránsito, es decir, de evitar las salidas desde su territorio de personas de otras nacionalidades que no son turcas, esto se ha normalizado, pero es un sinsentido. Imaginemos que Italia estuviese obligada a impedir la salida de Italia de franceses, alemanes o venezolanos. Digamos, eso es un sinsentido, obligar a un tercer estado a impedir las salidas. Pero esto se ha normalizado y esto ha tenido consecuencias enormes. La primera es que se sustituyó en el mar a las ONGs de rescate, las ONGs tipo Open Arms que surgieron allí, o Salvamento Marítimo Humanitario u otras, por barcos de guerra, primero en un operativo y después en operativos de la Guardia Costera y de Frontex. Y la sustitución de barcos que tenían por objetivo rescatar a barcos que tienen por objetivo impedir la navegación, pues ha sido evidente. Ha sido el aumento de muertes, el aumento de vulneración de derechos fundamentales, el aumento de la violencia y la sustitución poco a poco de este orgullo que existía en las islas de ser una tierra de acogida, de ser un espacio de solidaridad, a la sensación de estar lidiando con un problema que no es local, sino que es europeo, y que esto haya posibilitado también el crecimiento de ideas xenófobas, de políticas racistas, basadas tanto en un racismo social cada vez más extendido, como sobre todo en un racismo estructural practicado por Grecia, que, recordemos, no está cuidando la frontera nacional, sino la frontera exterior de Europa. ¿Y hasta dónde pueden endurecerse aún más las políticas migratorias europeas? Yo, hasta que empecé a vivir en Lesbos, durante los últimos 10 años he estado trabajando en esto. De hecho, he tenido la suerte de entrar en la cafetera varias veces. Recuerdo una vez, por ejemplo, desde Idomeni, desde el que en su momento llevase del campo de refugiados informal más grande de Europa en la frontera con Macedonia del Norte. Yo se supone que soy especialista en este tema, ¿no? Y yo no era consciente de la dureza, no era consciente de las atrocidades, del grado al que llegaban las atrocidades. Por eso, cuando se habla de endurecimiento, me pregunto qué más puede suceder. En Lesbos, en las islas griegas, cada noche hombres encapuchados en uniforme y armados asaltan embarcaciones de personas que están intentando navegar la oscuridad, les roban todas sus pertenencias, les dan palizas, les realizan vejaciones de todo tipo, amenazas, y les dejan a la deriva. Esto sucede no de manera excepcional, sino que más de 100.000 personas han sido rescatadas a la deriva durante los últimos 4 años. Cuando alguien habla de endurecer las fronteras, ¿a qué se refiere? ¿A directamente matarles? Pues incluso si se habla de directamente provocar la muerte de estas personas, hay informes de la propia Agencia Europea de Fronteras, de Frontex, en concreto de su Oficina de Derechos Fundamentales, que constata que los guardacostas griegos han empujado por la borda a personas con las manos atadas que han acabado ahogadas. Hay más de 100 cuerpos que han aparecido en las costas de Lesbos en los últimos años que no están relacionadas con ningún naufragio conocido, es decir, que han muerto en circunstancias como mínimo sospechosas. Si alguien plantea endurecer aún más, ¿a qué se está refiriendo? Es la pregunta
la pregunta que haces y que yo no tengo respuesta. Además, en el libro afirmas que no es una crisis de refugiados. Dices que es de recepción, valores europeos y de gestión. ¿Cuándo crees que Europa perdió el rumbo en su política migratoria? ¿En qué momento nos hemos metido en esto? Sí, cuando se utiliza la expresión la crisis de los refugiados, damos la sensación de que las personas en tránsito son las que están en crisis, ¿no? Cuando en realidad Europa la que pone en cuestión la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos que dice representar. Pero es verdad que, stricto sensu, la historia de la construcción europea es la historia de la cada vez mayor democracia interna, al mismo tiempo que se refuerzan espacios de no democracia, que son las fronteras exteriores. Esta paradoja la explica muy bien el autor francés Etienne Balibar, que dice que las fronteras son, en el mejor de los casos, la condición no democrática que ha posibilitado espacios de democracia durante el siglo XX. Las fronteras europeas siempre han sido espacios de exclusión. Recordemos, por ejemplo, que en el caso del Estado español construye los primeros centros de internamiento, las primeras prisiones para las personas migrantes en el año 1985 como requisito para su adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986. O un ejemplo mucho más reciente, la integración de Bulgaria y de Rumanía en el espacio Schengen, que se ha dado hace pocos meses de manera total. El 1 de enero de este año, de 2025, ha ido acompañada con la proliferación de devoluciones en caliente, con el reforzamiento de sus fronteras, con la construcción de centros de detención. Europa representa la libertad en muchos sentidos para muchas personas, pero es al mismo tiempo una estructura tanto jurídica como de facto que excluye y que produce violencia para las personas migrantes. Hay violación de derechos humanos, hay unas políticas profundamente incoherentes con los valores que supuestamente vieron nacer a la Unión Europea, pero hay quien dice, lo que pasa es que los estados no pueden asumir las oleadas de gente huyendo del dolor, de la guerra, del hambre. ¿Tú que convives con esto, qué reflexión haces en torno a eso? Yo en el año 2021 le hice la siguiente pregunta a la embajadora de la Unión Europea en Senegal. Le dije, ¿cómo es posible que Europa quiera el pescado de Senegal, pero no acepte a las personas de Senegal? ¿Cómo es posible que se permita la importación de los pescados que se pescan en las costas de Senegal, pero no se permita el tránsito de los mismos pescadores que como consecuencia de ello pierden su trabajo? Y lo que me dijo fue, no se pueden comparar las personas y los pescados. Efectivamente, se refería a que los pescados, las mercancías, deben tener más derechos que las personas, ¿no? Europa no se puede abstraer de su responsabilidad tanto histórica con el colonialismo como en sus políticas actuales que producen el mundo tal y como es. Europa tiene una responsabilidad tanto histórica como actual de producir este mundo y, por lo tanto, de originar la necesidad también a muchas personas de buscar una vida mejor lejos del lugar donde han nacido. Pero es que además de esto, las migraciones humanas no es que sean un fenómeno reciente. Las migraciones han acompañado a nuestra especie y a nuestras culturas desde siempre. La posibilidad de cambiar de residencia es algo natural. Lo que no es natural, lo que realmente es una extravagancia, es el blindaje de las fronteras, el intentar que las fronteras sean espacios herméticos. Y además las políticas europeas no solo condicionan, digamos, la voluntad de las personas que migran del sur global hacia el norte global, sino que imposibilitan también las migraciones sur a sur. Por ejemplo, de la política de externalización de fronteras en el norte de África, en el espacio del Sahel, impide de facto el cumplimiento del acuerdo de libre circulación que hay entre los países de África Occidental. Antes era muy habitual, por ejemplo, para que las personas de Senegal emigraran durante unos años a Argelia, por ejemplo, y regresaran a su país, en emigraciones circulares que se daban en el contexto africano. Ahora mismo, si los guardas de frontera o los gendarmes de Níger, por ejemplo, detectan a una persona de Senegal, dan por hecho que esa persona es migrante hacia Europa y sufre las consecuencias de las políticas impuestas por Europa. Y por lo tanto, si tienen las mismas consecuencias, mucha gente acaba tomando la decisión de efectivamente intentar emigrar a Europa porque puede tener las mismas consecuencias intentar emigrar a un país más pobre como es Argelia. Oye, dedicas también un capítulo a hablar de el mito del tráfico de personas y también de los pilotos de barca, ¿no?
En inglés, el inglés como idioma tiene dos ventajas cuando hablamos de estos temas. El primero es que distingue entre boundary y borders, es decir, entre límites y fronteras, lo cual permite también explicar muy bien que las fronteras no son tanto una línea geográfica, sino un dispositivo que determina una jerarquización de los derechos, pero sobre todo distingue entre trafficking y smuggling, es decir, entre lo que aquí sería el tráfico, tanto de bienes como sobre todo de bienes, ¿no? el contrabando, que sería el smuggling, con el trafficking, que es lo que aquí llamamos tráfico de personas, pero que yo creo que muchas veces se confunde con la trata. Y esta confusión interesada entre estos dos términos permite, por un lado, a los estados confundir respecto a la función de las redes clandestinas que posibilitan el cruce de fronteras, que no todas son de carácter mafioso o no todas tratan. Por ejemplo, en Senegal, a mí una de las cosas que me costó mucho cuando he estado trabajando allí por mis prejuicios y porque tenía muy asumido un determinado marco interpretativo, me costaba asumir que allí no había mafia, que los cayucos no se organizan por ninguna mafia, sino que en todo caso son inversionistas o hombres de negocios que compran un billete, o sea, que compran una embarcación y que venden un pasaje a un precio. Sin embargo, en Libia sí que existen las redes de tráfico de personas o las redes de trata, que además están directamente apoyadas por la Unión Europea. Lo que la Unión Europea llama guardacostas de Libia es una milicia que depende de un señor de la guerra que está directamente implicado en la trata de personas. Y cuando hablo de trata no me refiero a posibilitar la migración voluntaria de una persona por vías clandestinas, lo que sería el tráfico de personas, sino la trata, es decir, la trata de esclavos, la venta y el tráfico de personas en contra de su voluntad. Esta confusión además enmascara una realidad que Europa no quiere asumir, y es que las políticas migratorias no sirven para luchar contra las llamadas mafias de la inmigración, sino todo lo contrario. El blindaje de las fronteras y la imposibilidad de emigrar por vías legales y seguras es la condición que posibilita una oportunidad de negocio para las redes clandestinas. Si las personas que vienen en cayuco pudieran emplear el dinero que emplean en pagar ese cayuco en comprar un billete de avión, viajarían en business, porque viajar en cayuco es mucho más caro que viajar en business en avión. La prohibición, precisamente la restricción de la movilidad, es la que permite que se fomenten las economías ilegales, digamos, y los mercados alternativos, porque cuando no hay vías seguras y legales, pues es cuando las mafias tienen precisamente la oportunidad de lucrarse. Que me hables un poco de la situación migratoria de Grecia, que es de donde vives, y que nos cuentes cómo viven los migrantes con los que tienes contacto en Lesbos, el cambio de actitud en Europa y en Occidente en general respecto a la inmigración. Hay muchos ejemplos diferentes, porque claro, las personas migrantes no son un conjunto homogéneo que tenga el mismo grado de información, por ejemplo, o el mismo capital cultural, el mismo acceso a la información, y por lo tanto hay un poco de todo. Pero en general, sobre todo en la gente que viene de Oriente Medio y también del norte de África, hay un choque cultural muy fuerte al constatar las políticas de exclusión. Para las culturas de Oriente Próximo, de Oriente Medio, la hospitalidad con las personas extranjeras es algo más que una cuestión de simple buena educación. Forma parte de un elemento cultural y de su propia identidad. Incluso se hacen bromas por ejemplo, esto es muy habitual en Palestina, en el Líbano o en Siria, hacer bromas sobre lo exagerados que son agasajando a los visitantes, ¿no? de una familia o de un pueblo. El ser amable con el extranjero es algo que no ser amable con un extranjero es algo que no se concibe sino con un grado de mala educación extremo. Convertir esta mala educación en una política de Estado les causa una profunda sorpresa. Les resulta realmente difícil de entender que esto sea una política y aún más cuando esta política se lleva a cabo en la práctica con el grado de salvajismo del que somos testigos allí. Pues es Ibai Arvide, con el agua al cuello en Capitán Swing,
Ibai Arvide, siempre es un gusto, ya lo sabes. Gracias de corazón, muchísimas gracias en nombre de los oyentes. Muchísimas gracias, Fernando y Clara. Un placer como siempre. Un abrazo, Ibai. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Peggy 18. Tarorirorín, y ahora sí es tiempo ya del universo de los videojuegos, del entretenimiento digital, hoy con el señor Bartu. Don Bartu, buenos días. Muy buenas, Fer. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, ¿eh? Ya la gente me estaba echando de menos. Pues las legiones, pues ya te lo digo yo, y además yo que te lo agradezco porque Bartu se ha prestado a que hagamos un pequeño recorrido por Final Fantasy. Es una serie de videojuegos hiper reconocida, una saga que es una de las, de las más populares, y yo te voy a confesar que no he jugado a ninguno, y creo que el primero es, no sé, pues será, yo que sé, de los años 80, no sé de cuándo es, pero Final Fantasy no he jugado a ninguno de los, y sin embargo hay una sucesión de títulos, también de películas, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, si no has podido jugar, Fer, no sabes la suerte que tienes de poder descubrir una de las sagas de los JRPGs, que son los juegos de rol japoneses, ¿no? Que se hacen en videojuegos de rol japoneses, que han marcado, toda una serie de hitos dentro de lo que es la historia de los videojuegos y que han inspirado a muchos creadores y que todavía su legado perdura. Porque el primero data del año 87 y fue creado por una compañía, Squaresoft. Sí, así es. Squaresoft fue la compañía original, así es como se llamaba, la compañía original que creadora de esta saga de Final Fantasy. Eran una compañía que ya tenían un cierto recorrido a lo largo de los años 80 y habían desarrollado varios videojuegos para plataformas, para lo que fue la primera videoconsola doméstica de Nintendo, la NES, la Nintendo. Pero la verdad es que todos estos títulos que sacaron de manera primeriza no fueron muy exitosos. Creo que sacaron, por ahí tenían algún videojuego de motos y alguna cosita por ahí así de ese estilo, pero ninguno fue muy exitoso, la verdad, y ya la compañía estaba básicamente al borde de la bancarrota porque no conseguían vender sus productos. Entonces decidieron hacer un all-in, un apostarlo todo a este título. De hecho, por eso lo llamaron Final Fantasy, porque fantasía final, porque era como... Esta es nuestra fantasía final, si esto no funciona ya, se acabó. Y fue un exitazo. O sea, batieron un récord de ventas en Japón, el videojuego además se exportó fuera de las fronteras niponas, lo que fue también todo un hito. Y bueno, este era la primera vez que se aventuraban dentro del género RPG, si no me equivoco. Y fue todo un acierto y esto marcó el inicio de una saga que todavía se siguen publicando títulos a día de hoy. Estoy viendo las imágenes de aquel primer videojuego que se lanzó en los años 80, en 1987, entonces muy pixelado, entonces unos pequeños personajitos, pero básicamente es un videojuego de peleas. Básicamente, para el que no sea un jugador igual, tiene un título más conectado. En la sinopsis del asunto creo que es unos guerreros que deciden combatir el mal, que pelean contra dragones, que tienen un poder de unos cristales y llevan una cruzada que les lleva a rincones recónditos del mundo. No sé si este mismo argumento es el que se ha mantenido a lo largo de toda la saga, pero pelean contra, no sé, tiburones y dragones, o sea, contra bichos extraños, pero no deja de ser golpes, ¿no? Espadas, luchas, peleas. Sí, básicamente era un RPG por turnos,
porque en aquel momento, bueno, pues las limitaciones de la tecnología era lo que tenían, pero claro, ante las limitaciones la imaginación crece, ¿no? Y bueno, en el Final Fantasy 1, bueno, como tú describes, sí, la historia pues habla, pues eso, de los 4 guerreros de la luz, el cual es el grupo, digamos, de personajes que vamos llevando a lo largo del videojuego, que podemos configurar un poco, podemos hacer una pequeña customización, porque tenemos como para elegir entre 6 profesiones: guerrero, monje, mago blanco, mago negro, mago rojo y ladrón. Y entonces de esas 6 profesiones pues podemos configurar el equipo como queramos. Podemos tener 4 guerreros si queremos, 3 magos blancos y 1 negro, etcétera, etcétera. Y un poco lo que era el objetivo de ese juego, sí, efectivamente, era básicamente ir con los guerreros de la luz para enfrentarnos a 4 demonios que estaban corrompiendo los cristales de los elementales, que están básicamente corrompiendo el mundo y haciendo que aparecieran monstruos de todo tipo. Esto ya empezó a marcar lo que eran una serie de tropos que se fueron repitiendo a lo largo del resto de videojuegos de la saga, porque por ejemplo los magos blancos y negros, pues eso es algo que se ha ido repitiendo. Los magos blancos en la saga Final Fantasy normalmente son los magos que curan, mientras que los magos negros son los magos que pueden lanzar hechizos de ataque, ¿no? Que pueden lanzar hechizos de fuego, de hielo, de electricidad. Y bueno, lo que fue esta primera entrega, a pesar de que lo que era la trama era muy sencilla, tuvo mucho éxito, y a partir de ahí, bueno, los siguientes juegos fueron, de hecho, una cosa que fueron mejorando, además del sistema de combate, y ir añadiendo nuevas mecánicas y demás, también fue ir complejizando un poco más la historia. En el 2 ya lo podemos notar, porque empezaron pues un poco a explorar cuestiones un poco más de índole política, de guerras entre países y demás, una cosa que, bueno, por desgracia no suena mucho a lo que está pasando a día de hoy, y todo eso mezclando elementos de fantasía y con steampunk, que es este subgénero de la ciencia ficción en el cual se imagina un futuro en el cual la máquina de vapor sigue imperando, el motor a gasolina no ha aparecido, con lo cual se imagina un futuro en el cual la máquina de vapor es un poco lo que domina todo, ¿no? Y creo que el más exitoso fue el que salió 10 años después, en 1997, el número 7 de la saga, que luego ha tenido como varias continuaciones en el tiempo, ¿no? Sí, el número 7 fue, sin lugar a dudas, el Final Fantasy que marcó un antes y después para Squaresoft. Ya, bueno, las anteriores entregas, el 6 y el 5, ya también tuvieron cierta relevancia, pero el 7 a nivel mundial sí fue la causante que la saga Final Fantasy fuera ampliamente conocida. La historia, de hecho, la narrativa que te cuenta es tremendamente compleja, con unos personajes con muchas subcapas. En este caso, en el Final Fantasy VII te cuenta la historia de Avalancha, un grupo, digamos, un grupo activista militante, ecologista, que básicamente se dedica a asaltar centrales de energía de Mako, que se llama, la energía Mako de Shinra, una compañía, la cual básicamente se dedica a succionar los recursos, la energía, digamos, un poco mágica que habita en el mundo de ese videojuego. Y bueno, y a partir de ahí también, bueno, por ejemplo, uno de los tropos también típicos de la saga son las invocaciones. O sea, una de las magias que pueden utilizar los personajes son invocar una serie de seres sobrenaturales, que de hecho tienen una serie de nombres los cuales se han ido manteniendo. Por ejemplo, son nombres como Ifrit, Shiva, Ramus, si no me equivoco era otro, que básicamente son como criaturas elementales. Cada uno, digamos, tiene un elemento primordial. Por ejemplo, en el caso de Ifrit es el fuego, en el caso de Shiva es el hielo, y básicamente son pues seres que se pueden invocar para que también lancen un ataque. Ha tenido peli también, ¿no? Sí, bueno, muchos quizás recordarán
la primera película en la cual se lanzó, que financió Squaresoft, Final Fantasy La Fuerza Interior, se tradujo en España, de The Spirits Within, era el título original. Una película de 2001 hecha con gráficos 3D CGI, bastante innovadora técnicamente, porque de hecho fue un poco una de las películas que empezó a explorar la técnica del motion capture, ¿no? y del utilizar actores reales para capturar su movimiento, algo que, bueno, luego películas como Avatar y demás pues han superado técnicamente ampliamente, pero esta fue como un primer experimento. Sin embargo, esta película fue todo se llevó un batacazo tremendo en taquilla, o sea, nadie la entendió, el público mayoritario no la aceptó, y lo que es somos fans de la saga de Final Fantasy, no nos gustó nada, porque la historia no tenía nada que ver ni con la esencia, ni con los personajes, ni con muchos de los tropos que venía diciendo, ¿no?, de la saga. Y esto, de hecho, supuso poner a Squaresoft en un segundo peligro de bancarrota, y de hecho esto le llevó que se acabara fusionando con la compañía que eran sus rivales, Enix. Bueno, hoy en día la compañía se conoce como Square Enix. Bueno, supongo que muchos de vosotros ya conocéis en todo caso la saga, pero nos servía también un poco como excusa. Ahora se ha lanzado además una nueva versión, una nueva reedición, ¿no? Creo que es el Final Fantasy, no sé si era Rebirth, ¿puede ser? Final Fantasy Rebirth, sí. Bueno, remake y Rebirth, porque básicamente Square Enix, pues como evidentemente, como venía diciendo, el Final Fantasy VII es como dentro de la saga Final Fantasy es el más querido, también lo es el 8 y el 9. Y bueno, y hoy en día, de hecho, ya la saga Final Fantasy lleva ya por su número 16 dentro de la saga. Amén de que, bueno, han habido como varias subramificaciones. Tenemos también la saga Final Fantasy Tactics, que es una saga, unos videojuegos más de tipo estratégico. Pero sí, del 7, como evidentemente ha sido la entrega más querida por todos los fans de la saga, pues Square Enix decidió hacer un remake con gráficos actuales, lo que le ha venido bastante bien. Sin embargo, Fer, también te tengo que decir que este Final Fantasy VII Remake y Rebirth, ha tenido bastantes críticas, porque evidentemente con el Final Fantasy VII también hay muchos puristas y no han estado muy contentos porque ya que han hecho este remake y Rebirth, pues han querido hacer algunas modificaciones en la historia, por lo que tengo entendido. Yo no he tenido oportunidad todavía de jugarlos, que no han sentado nada bien. Oh, madre mía, es que sois de un exigente, pero bueno, una excusa para planear en torno a esta saga Final Fantasy. Ya tiene un buen número de entregas, pero así lo hacemos de la mano de Bartu. Señor Don Bartu, gracias de corazón, muchísimas gracias, cuídate mucho. A usted, Fer, y a todas nuestras y nuestros oyentes, un buen fin de semana.